Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Un gusto estar con ustedes, amigos, nuevamente en el programa de SECREA. Como ustedes saben, un gremio que agrupa a la mayor cantidad de canales de televisión a nivel nacional, mismos que tienen cobertura nacional, cobertura regional y cobertura local. En esta ocasión nos acompaña nuevamente una grata invitada del gremio, la doctora Paulina Mogrovejo, quien es vocal del Cordicón en representación de la Defensoría del Pueblo. No está por demás recordarles que es especialista en derechos humanos, asesora política del Defensor del Pueblo, redactora y articulista del diario La Hora en cierta época, secretaria relatora de la Comisión de Comunicación en la Asamblea Nacional, docente e investigadora de la Universidad Católica y coordinadora del Observatorio de Comunicación y Derechos Humanos del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Mi estimada Paulina, qué gusto que nos acompañes, un gusto que estés con SECREA. Bueno, muchísimas gracias. Para mí SECREA es como estar en mi casa, así que encantada de poder conversar, Roberto. Muchísimas gracias, Paulina, siempre a la orden. ¿Cuál es el comentario? Se cerró ya hace pocos días el concurso de frecuencias, el tercer concurso de frecuencias. ¿Qué comentario tienen ustedes como Cordicón, en tu caso, sobre el proceso de los meses que duró esto, la recepción de información y todos los detalles para el concurso? Bueno, es importante decirle a la audiencia que nosotros estamos absolutamente optimistas. Ayer a las 5 de la tarde efectivamente se cerró ya la presentación de solicitudes. Ahora iniciamos la fase de verificación en Arcotel y cerramos de nuestros datos del proyecto comunicacional con 531 radios privadas, radios comunitarias 133, hay menos de 30 radios actualmente, así que 100 organizaciones sociales se hayan interesado en tener radios comunitarias para nosotros es muy importante. En televisión privada 78. A ver, ¿televisión privada cuántas? Privada en televisión 78. Ya. Televisión comunitaria 24. Ya. En radios privadas 531 y en radios comunitarias 133. Con eso cerró el Cordicón. Ya, perfecto. Con eso cerró el Cordicón ayer a las 5 de la tarde. Así que absolutamente optimistas, creo que en adelante que se viene la evaluación del plan de sostenibilidad, del plan de técnico y el proyecto comunicacional, pues nos toca ya empezar con labores de 24/7, por poner un ejemplo, porque es una tarea bastante ardua. Nosotros tenemos que revisar cada uno de los proyectos comunicacionales de cada frecuencia que se hayan planteado la propuesta y de todas maneras estamos listos y preparados y bastante contentos. Conocemos que algunos colegas de medios de comunicación de radio y televisión tal vez no alcanzaron a presentar puntualmente ayer hasta las 5 de la tarde. Por problemas técnicos, los informes, algún detalle. ¿Hay posibilidades que ellos entreguen, mejor dicho, después los procesos o ya no? Habría que evaluar, en el caso de Arcotel, que es quien estableció las bases, si es que es legal poder recibir posteriormente. Creo que es importante a lo mejor que se pueda considerar una propuesta a la Autoridad de Telecomunicaciones, pero yo no puedo afirmar o negar que esto se pueda realizar. Creo que ya depende de Arcotel esa definición. En todo caso, pues esperamos que los radiodifusores que presentaron, aquellas personas que por un tema fortuito, un asunto de fuerza mayor no lo pudieron lograr, a lo mejor pueda ser considerada, pero ya depende de Arcotel. De Arcotel directamente. Se entiende que el plazo Arcotel tendría hasta el 7 de julio para presentar un informe público de cuáles son las frecuencias, ya revisada la información, documentación y todo, porque ellos decían en algún momento que se tomarían 8 días para de ahí hacer pública la lista, cuáles son los participantes por cada una de las frecuencias e inclusive compartir esa información con el Cordicón. ¿Es así? Esperamos que se cumplan los plazos de cronograma. De manera general, aspiramos que hasta el mes de diciembre, estamos terminando junio, podamos nosotros tener los títulos habilitantes emitidos. En ese marco, por supuesto que existe un cronograma y Arcotel en este momento tendrá que revisar desde el cumplimiento de los requisitos, la presentación de toda la documentación que se pidió en las bases y luego de eso pues estamos muy pendientes de que efectivamente ese cronograma se pueda cumplir. Creo que no va a haber ningún inconveniente y esperamos que en esa fecha efectivamente conozcamos ya la lista. Una inquietud que se ha generado en los medios de comunicación es que en la reglamentación que se conocía, no se sabe si es que se habrá cambiado después. Se decía que después de recibida la documentación, se daba un plazo de 9 meses para que tanto Arcotel en una primera fase, Cordicón en una segunda fase, califiquen los proyectos, devuelva el Cordicón a Arcotel la información y Arcotel sea quien notifique públicamente.
Pero si hablamos de 9 meses, partiendo desde el mes de julio, 9 meses estamos hablando del mes de marzo. Ustedes como organismos, en este caso Arcotel y Cordicom, han indicado que hasta diciembre estaría listo todo, pero se entiende que la reglamentación da 9 meses, es decir, marzo del próximo año. Existe un cronograma que va hasta diciembre. Ya. Este cronograma empieza el 12 de abril con la convocatoria. Hay que iniciar el conteo desde el mes de abril que inicia la convocatoria. Para nosotros es importante cerrar este año con el concurso de frecuencias y por eso en el caso del Cordicom inclusive automatizamos todos los procesos para poder hacer la evaluación mucho más rápida. En el Cordicom la evaluación del proyecto comunicacional tiene 2 fases. La primera que es la elaboración de los resúmenes o del informe técnico que realiza la Dirección de Evaluación de Proyectos Comunicacionales, que es presentado al Pleno del Cordicom para la segunda fase, que es el debate, la discusión con respecto a la mejor propuesta del proyecto comunicacional. En la primera fase hay 90 puntos que vienen desde el inicio del ingreso del aplicativo que hicieron los interesados. Luego de esto, en la fase del Pleno del Consejo se definen los 10 puntos que hacen falta para llegar a un total de 100 puntos. Pues en estas 2 fases los procesos están absolutamente automatizados y la idea precisamente es hacerlo en un periodo mucho más corto de tiempo, la evaluación del proyecto comunicacional para remitir inmediatamente a la Autoridad de Telecomunicaciones. Ahora un detalle que ha llamado la atención a la opinión pública, más que a los medios de comunicación, a la opinión pública y seguramente a los actores políticos que están a puertas de elecciones del próximo año, es que si se habla de este concurso de frecuencias y la última fase será hasta diciembre, como se acaba de mencionar, estamos ya en proceso de inscripciones de candidaturas para el próximo año, el próximo proceso electoral, a puertas de elecciones. Y lo que han mencionado los actores políticos, básicamente políticos, es que esto podría degenerar en una confusión a los medios de comunicación que están participando en un concurso frente a un proceso político donde tal vez les tocaría mantener un poco de silencio en el equilibrio editorial de su información. No necesariamente. Yo creo que si eso fuera así, ya desde esta fase muchos medios de comunicación social tendrían ese, entre comillas, equilibrio editorial. Lo que hemos visto más bien es una amplia participación de estos sectores de oposición para expresar sus preocupaciones, entre comillas, alrededor de la posible censura previa del Estado en el marco del concurso de frecuencias. Ha ocurrido todo lo contrario, Roberto. Ha habido más espacio, ha habido más visibilidad de estos actores políticos y estamos ya en medio del concurso desde el mes de abril. Y estas intervenciones se producen básicamente en el mes de junio. Lo que pasa es que hay ciertos actores que no necesariamente están preocupados por el proceso de frecuencias, sino que están utilizando esto como una muletilla electoral, lo cual es absolutamente cuestionable y hay que rechazarlo de plano. ¿Cómo se maneja? Y la audiencia lo tiene que saber, el proceso electoral. Hay un periodo de tiempo dentro del cronograma electoral establecido ya por el CNE, que son aproximadamente 45 días, en el cual hay reglas también para la difusión de publicidad y reglas relacionadas con la intervención de los actores políticos. Los medios de comunicación social más bien deberían garantizar pluralidad y diversidad porque si no lo hacen incumplen con la Ley Orgánica de Comunicación. Deben haber muchas voces, deben haber muchos sectores y deben haber la presencia de los candidatos para que la ciudadanía tenga derecho a recibir información. Pero esto de ninguna manera, como ya ha quedado demostrado, incide en el proceso electoral, sino que más bien está siendo utilizado este discurso para visibilizarse más en medios de comunicación social por parte de estos actores políticos. En el calendario electoral que dura 45 días, que posiblemente se dé en el mes de enero o febrero, dependiendo de cómo se esté manejando el CNE, entonces ya estarán los concursos de frecuencia listos, estarán afinados, las personas tendrán emitido su título habilitante y por supuesto en el marco del respeto a la Ley Orgánica de Comunicación Social van a poder expresarse libremente. Interesante la puntuación que tú haces. Ahora, la expectativa de los medios de comunicación comunitarios. Nos acabas de dar datos muy interesantes, 24 canales de televisión y 133 radios comunitarias. Sí. ¿Ustedes pensaban que se iba a presentar esta cantidad o tal vez aspiraban que tal vez la población presente más propuestas para medios comunitarios? Estamos muy contentos. Creo que haber llegado de menos de 30 medios de comunicación comunitarios en el país, de acuerdo a nuestro registro de medios, a poder llegar a 133 medios de comunicación comunitarios nos daría cuenta de una nueva geografía de los medios de comunicación. Se ratifica lo que nosotros hemos venido diciendo. Pero siempre y cuando sean calificados siempre y cuando cumplan los requisitos.
estaríamos pensando en una nueva geografía de los medios de comunicación o del mapa mediático del Ecuador, en el cual ya está incluido el tercer sector, que es la sociedad civil, lo cual siempre va a ser importante para la democracia, que podamos tener una comunicación alternativa, una visión diferente, una propuesta completamente distinta de la realidad ecuatoriana, de cómo mira la sociedad civil la comunicación y cómo produce comunicación también este espacio. Creo que es una oportunidad importante para las audiencias, va a ser una posibilidad importante para todos los sectores sociales, no solo los históricamente excluidos, sino la sociedad en general, de contar con ofertas diferentes de contenidos comunicacionales. Vamos a ver cómo avanza. Esto también implica para el Cordicom un desafío, y no solo para el Cordicom, para el Estado ecuatoriano en general, que es promover la sostenibilidad económica de estos medios de comunicación comunitarios, porque no se trata solamente de darles la frecuencia y decir que con eso ya hemos democratizado el espectro radioeléctrico, sino de promover medidas de acción afirmativa que permitan no solamente a los comunitarios, sino a los medios regionales y locales de radio y televisión tener la posibilidad de sostenerse económicamente sin tener que preocuparse también de los ingresos y arriesgar su funcionamiento porque no existen recursos económicos. Una de las propuestas es optimizar la distribución de la publicidad. Creo que sí es momento, y el presidente del Cordicom lo ha planteado abiertamente, iniciativa que yo respaldo públicamente, que se pueda promover una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación en la cual el 10% de la publicidad pública se distribuya entre los medios de comunicación regionales, locales y comunitarios, de radio y televisión. Esto apuntalaría como músculo financiero, por supuesto, respetando su política editorial como una obligación legal en el marco de la subsidiariedad y la solidaridad con estos sectores, también pueda apoyarse en la sostenibilidad. Y lo otro, ir promoviendo también no solamente la mejora de la calidad de los contenidos, sino todo aquello que tiene que ver con la cadena de valor en la producción y que el Estado vía política pública de comunicación o política pública cultural lo pueda realizar. Creo que es el desafío para el 2017. El Cordicom y la Ley Orgánica de Comunicación Social, luego de cumplir este primer concurso de frecuencia, seguramente habrán otros concursos, tiene que emprender ya y pensar en la sostenibilidad de los medios comunitarios regionales. Ahora, un detalle ahí, hace algún tiempo se había definido que el 10% también se tome en cuenta para los medios de comunicación privados, locales y regionales, sí, no a los nacionales. Esto incluiría todavía a los locales y regionales, privados, no a los nacionales privados. Sí, privados. Perfecto. Privados, un detalle adicional en lo que tú acabas de decir, que es con visión de futuro. Cuando se habla de la presencia de los medios comunitarios, se ha tomado en cuenta también la capacitación y la preparación para los próximos profesionales que salgan de las universidades ecuatorianas o de las instituciones ecuatorianas que capaciten en el detalle de medios comunitarios. Hablo de los periodistas, de los comunicadores sociales, porque van a tener obviamente otro giro en su formato profesional. Por supuesto, yo creo que siempre es necesaria la capacitación y es una de las debilidades del sistema de comunicación en general. La oferta académica, por un lado, para poder profesionalizarse en tercer nivel, pero por el otro lado también la educación continua, accesible y asequible, es decir, que no sea tan cara tampoco para los trabajadores del sector, y que le permita al sistema de comunicación social comprender en el marco, por un lado, de qué significa una comunicación comercial de calidad, pero por el otro lado, qué significa hacer comunicación comunitaria. Y fundamentalmente también ir pensando en la comunicación como una estrategia para promover el diálogo intercultural. Cuando nosotros hablamos de la cuota del 5% de contenidos interculturales, no es simplemente dejarles a los medios solos en este trabajo, sino ir pensando cómo articulamos a los distintos actores del sistema de comunicación social. Creo que esa es otra asignatura pendiente que tiene el Cordicom, para que se vaya garantizando derechos, pero promoviendo el diálogo intercultural, una relación ganar-ganar, que ganen los medios de comunicación comunitarios, no solamente porque cumplan cuotas. Yo hablaba hace unos días atrás con un radiodifusor de Guayaquil y me decía que está con su producción intercultural, está concursando en Alemania por un premio a la sostenibilidad, al desarrollo sustentable en comunicación. Entonces, que sea también un apoyo a su imagen, que sea un apoyo a la propuesta y a la estrategia también de negocio del medio de comunicación social, que sea un apoyo a la producción de sus contenidos y no solamente una obligación. Creo que ahí entra la política pública de comunicación también. Qué interesante que todo esto, todos los amigos televidentes vayan comprendiendo de mejor manera. Ahora, en parámetros de evaluación existe, lo leo, la acción afirmativa de los medios de comunicación comunitarios tienen 15 puntos por sobre los medios privados. En la Constitución se entiende que todos somos iguales. ¿Por qué en este punto
los medios comunitarios tendrían con acción afirmativa 15 puntos más que los medios comunitarios, que los medios privados. Creo que es importante aclarar esto, Roberto. Creo que es importante decirle a la audiencia y a los medios de comunicación y a los interesados en concursar por frecuencias privadas que el único objetivo es garantizar igualdad de oportunidades. Por un lado, se reconoce a los medios de comunicación privados un 20% o 20 puntos por la inversión y la experiencia, lo cual me parece absolutamente legítimo. Creo que los radiodifusores que han venido durante muchísimo tiempo trabajando, haciendo un ejercicio ético, responsable, un ejercicio importante de la comunicación en el país, merecen estos 20 puntos de reconocimiento, pero por el otro lado, quienes no han tenido experiencia por acceso, por falta de acceso, en este caso los medios de comunicación comunitarios, merecen también la oportunidad de una medida de acción afirmativa. Esto solamente se va a dar en el caso de tener que dirimir en cuanto a una propuesta comunicacional. De todas maneras, los medios de comunicación, todos los concursantes privados y comunitarios, tienen que comprender que en esos 90 puntos, es decir, donde se hace la propuesta de contenidos, se va a definir la mayor cantidad de posibilidades. Te pongo un ejemplo, digamos que un medio de comunicación privado de televisión hizo una oferta donde prevalecen los contenidos educativos, formativos, culturales, o que plantea una iniciativa creativa de participación ciudadana, por ejemplo, pensando ya en la televisión digital terrestre o en las multipantallas, dice: vamos a hacer una estrategia de relacionamiento con redes sociales para producir contenidos con los jóvenes de los sectores escolares de la ciudad, y hace una propuesta muy innovadora y se lleva el total de 90 puntos. Y el medio de comunicación comunitario alcanza 50, 60, 70 puntos, ¿no? A la evaluación final, cuando nosotros debatamos en el pleno del Consejo cuál es la mejor propuesta, la mejor estrategia, entonces se define si se otorga o no esos 5 puntos de acción afirmativa. No es que todos van a tener eso, sino que va a ser en función de la calidad de la propuesta de proyecto comunicacional. Cuando hablo de calidad, hablo de la más innovadora, la más creativa, la más interesante propuesta para promover derechos, para promover la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la producción de los contenidos y para promover también el diálogo social, es decir, que la ciudadanía vaya empoderándose y vaya participando en debates, en discusiones, y que los medios de comunicación social puedan ser esa plataforma que favorezca el debate social, que apoya la democracia. Queda totalmente claro este tema de los 15 puntos versus los 20 puntos de los medios privados. Hace pocos días también vimos que el Cordicom lanzó un primer cuaderno, ¿no es cierto?, un primer cuaderno de trabajo, donde después de una revisión que solamente la hemos logrado obtener en base al internet, no de manera física el cuaderno, vemos que tiene ese cuaderno mucho la visión oficial, la visión de los medios oficiales, de medios comunitarios. No hay una propuesta de medios privados, no hay una propuesta que genere un equilibrio, que se comprenda, bueno, ¿qué es la comunicación? ¿O solo es una visión o es toda la visión de la comunicación? ¿Cómo se planteó la idea de estos cuadernos del Cordicom, o van a haber más? Sí, los cuadernos del Cordicom son una iniciativa para promover el debate y dejar un insumo de discusión para que todos los actores del sistema y quien esté interesado en revisar estos documentos lo pueda realizar, y a partir de aquello pueda inclusive ser un insumo para política pública, para mejorar prácticas en los medios de comunicación social, para la discusión en las universidades y en la academia en general, para todo lo que pueda servir un documento tan importante que efectivamente en este primer número lo que quiso fue transmitir el pensamiento de varias personas que trabajan dentro del Consejo de Regulación y quienes forman parte del Consejo Editorial. Es un primer esfuerzo, Roberto, que lo hemos realizado además en un poquísimo tiempo. Tuvimos 2 meses para poder sacar la primera edición. Este trabajo demora 6 meses al menos, y lo hicimos con nuestros trabajadores de la institución. ¿Cuál es la idea de los cuadernos del Cordicom? La que tú planteas. Hay que dar el ejemplo y garantizar pluralidad y puntos de vista distintos en estos espacios de producción también de documentos. Y en la segunda edición yo personalmente me comprometo a promover, por ejemplo, la producción, el punto de vista, el trabajo de contenidos que vengan del sector privado, no solamente del nacional, que venga el punto de vista de los medios privados regionales y locales, de los medios comunitarios desde las comunidades, no necesariamente desde la visión del Cordicom, que puede ser inclusive hasta distante en cierta forma, porque uno cuando está en estos espacios no necesariamente tiene la oportunidad, aunque deberíamos hacerlo, de conversar todo el tiempo con los actores del sector comunitario.
Entonces sí creo que es importante que los cuadernos del Cordicom den el ejemplo, garanticen pluralidad, y yo personalmente me comprometo, Roberto, a impulsar la presencia y que los medios de comunicación social escriban en los cuadernos del Cordicom para que sea un espacio en el cual todas las ideas y todas las voces estén plasmadas. Qué interesante compromiso en pantalla. Vimos también que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llamó a un grupo de veedores. Este grupo de veedores se ha dicho que ya no está, que salió una persona. ¿Salieron todos o no salieron los veedores? La veeduría original que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana. Porque ahora vemos que un grupo de ecuatorianos a nombre personal han enviado oficios, inclusive a este gremio llegó un oficio donde conocimos que están personas como Edgar Jaramillo, quien es el que firma el documento como representante y director de la veeduría, no conozco. Está Roberto Aspiazo, Juan Carlos Solines, está Monseñor Julio Parrilla, Mariana Neira, Lolo Echeverría, que es gente que ha tenido relación con medios de comunicación, pero no sabemos si es que están presentándose ante el Consejo de Participación Ciudadana o solamente son veedores externos. No sé si el Cordicom conoce algo. Sí, hubo una primera veeduría que quedó sin efecto porque había conflicto de interés y el Consejo de Participación Ciudadana tomó la decisión de dejar sin efecto esta veeduría porque efectivamente no podía responder a lo que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana plantea. Y ahí nosotros siempre alentamos la participación ciudadana en los espacios que la Constitución y la Ley de Participación garantiza. Sabemos, porque llegó al Cordicom un oficio firmado por la persona que mencionas, Roberto, indicando que se ha constituido un observatorio de frecuencias. Observatorio, ya. Que no estamos seguros, porque no dice en el oficio, que haya sido reconocido o acreditado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que efectivamente lo integran no personas vinculadas a medios necesariamente, sino también militantes de partidos políticos que inclusive han sido candidatos a la vicepresidencia de la República por Creo, que es el caso del señor Juan Carlos Solines, y por representantes de Fundamedios, que es el caso de la presidenta de esta fundación, que ha sido abiertamente y adelantado criterio, además, con respecto a su posición frente al concurso de frecuencias y a la propia ley de comunicación, y otros actores que esperamos con absoluta sinceridad, Roberto, que empleen este mecanismo de participación ciudadana con fines genuinos, legítimos, de promoción de la transparencia, de la pluralidad, de la diversidad, y no como plataformas políticas, porque además a ciertos actores que aparecen ahí, ya los hemos visto anteriormente, actuando en el marco de una posición proelectoral de cara a las elecciones del 2017. Esperamos sinceramente que sea un espacio legítimo de participación ciudadana, y en esa línea nosotros siempre vamos a alentar la participación. Realmente es un gusto conversar con Paulina Mogrovejo. Hay muchos temas más por conversar. Lastimosamente 30 minutos es muy corto, mi estimada Paulina, y estamos seguros que en las próximas semanas estaremos en una nueva conversación contigo en representación del Cordicom. Tenemos varios meses donde se va a hacer las calificaciones de todo este proceso en Arcotel y Cordicom, y obviamente a los ecuatorianos y a los medios de comunicación nos interesa conocer estos detalles. Te queremos agradecer por tu presencia y tu siempre apertura con los medios de comunicación. Amigos, a ustedes muy gentiles, y estamos hasta la próxima semana en el programa de Se Crea. Un gusto. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se Crea presentó Realidad Nacional.